Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 148. Con el acuerdo alcanzado, Loki no tardó en dar por finalizado el combate. Halvar, siempre el soldado obediente, obedeció. En medio de un intercambio que podría haber salido para cualquier lado, dio un paso atrás, levantó la mano y anunció su retirada. Era limpio. Respetuoso. Pero le faltaba convicción. Lo vi en sus ojos. Ese destello de protesta, la amargura que le producía la negación del fin por el que había luchado. No era la derrota lo que dolía, sino la falta de cierre. El duelo había sido feroz, parejo, glorioso en su simetría, y entonces, de repente, había terminado. Ningún guerrero vivía para un final así. Loki, por supuesto, no se dio cuenta. Dio un aplauso de satisfacción, disfrutando de la actuación, no de las consecuencias. No era un guerrero. No entendía lo que le había pedido a Halvar. Veía el duelo como un teatro, no como un juicio. Si yo hubiera estado en su lugar, habría bajado a esa arena cubierta de arena y le habría ofrecido mis respetos a Halvar cara a cara. Un guerrero de ese calibre no era solo un guardia. Era un tesoro. El tipo de hombre con el que los reyes construyen legados. Excelente exhibición, Sir Mordred, dije, y mi voz se oyó con naturalidad por toda la arena. Luchó bien y demostró estar a la altura incluso de los mejores de Asgard. Pero recuerde, una victoria forzada no es una victoria verdadera. Si hubiera luchado con más sabiduría, tal vez la batalla habría sido suya sin duda alguna. Mordred estaba de pie con Clarent apoyado sobre sus hombros, con expresión tensa. No respondió, al menos no verbalmente. Pero vi cómo sus dedos se flexionaban alrededor de la empuñadura. Ella tampoco estaba contenta. Ninguno de los dos lo era. Halvar parecía como si le hubieran robado algo vital. Mordred parecía como si no se lo hubiera ganado como es debido. Para calmar la tensión, me enderecé y me dirigí a la multitud, y también a los luchadores. Estos combates deben celebrarse con espíritu de competencia amistosa, declaré. De ahora en adelante, controlemos las cosas. Nada de habilidades mágicas, habilidades especiales y noble fantasmas. Solo fuerza, disciplina y la medida de la habilidad. Que sea una celebración, no una declaración. Un murmullo de aprobación recorrió la arena, y la multitud aceptó los nuevos términos. Los siguientes caballeros y asgardianos comenzaron a evaluarse mutuamente con expectativas más moderadas. En mi fuero interno, me sentí aliviado. La fuerza de los guerreros de Asgard había superado incluso mis estimaciones más cautelosas. Si estas fueran las habituales, tendría que reconsiderar mis acuerdos con Asgard en su conjunto. Así que espero poder aprender más en los próximos encuentros. Parece que el choque de aceros ha traído hasta a tu hermano aquí, dije, sabiendo que Thor se había dirigido a los asientos de los espectadores. Bueno, tú podrías sentarte, pero él no lo hizo. Se quedó de pie al borde del área de espectadores, observando la acción abajo. En ese momento, Lancelot luchaba contra otro asgardiano. El combate había comenzado sin que Loki ni yo lo anunciáramos. Los combatientes estaban demasiado ansiosos como para esperar. No podía culparlos, el guerrero dentro de mí también sentía emoción por la pelea anterior, aunque, como rey ahora, tenía que reprimir eso y en cambio concentrarme en lo que era importante. Loki miró hacia donde yo estaba señalando y rápidamente vio a su hermano, Thor, quien estaba vestido con ropas mortales, lo miraba con ardiente entusiasmo en sus ojos, deseando poder unirse a la pelea. Sin embargo, su fuerza mortal no le permitió competir contra los que estaban allí abajo. Loki siguió mi mirada y rió secamente. Ah, sí. Mi hermano. Siempre el guerrero, incluso despojado de su poder. Quiere luchar, dije, estudiando a Thor con instinto militar. Pero no puede. Así no. No puede, repitió Loki. Y eso es lo que lo hace exquisito. Lo miré de reojo. Sonrió. Quedarse al margen y ver cómo otros reclaman la gloria que una vez tuviste, es el castigo perfecto, ¿no crees? El exilio es un castigo muy duro, sobre todo al ser despojado de sus poderes, mientras Mjolnir permanece tan cerca, un recordatorio constante de lo que ha perdido, el padre de todo es cruel cuando es necesario. La sonrisa de Loki no flaqueó, pero su mano se cerró en un puño. Sí, mi padre es un rey, sabio, pero rara vez amable. Un rey puede ser amable, murmuré, pero rara vez es fácil. A menudo, la amabilidad se confunde con debilidad. No pude evitar pensar en mi primer reinado. En aquel entonces, fui un líder bondadoso, noble e ideal.
Lo di todo por mi pueblo, y a cambio, todos se volvieron contra mí tan rápidamente. Claro, muchos me siguieron y apoyaron a Gawain en la rebelión, pero otros tantos apoyaron a Mordred. Volví a mirar a Thor. Estaba tan quieto, pero podía sentir la tensión en su cuerpo. Anhelaba ser parte de esto, odiaba quedarse al margen, simplemente viendo cómo la gloria lo atravesaba. Pero le haría bien. Lo superaría y, por fin, comprendería que la gloria no es algo que un rey pueda perseguir sin pensarlo dos veces. ¿Quieres hablar con él? ¿Puedo llamarlo si es necesario?, le pregunté a Loki, quien se estremeció levemente. No, está bien. Será mejor que recuerde que ya no es un príncipe de Asgard. Su voz no era fuerte, pero era evidente que no estaba dispuesto a sentarse con Thor. Sospeché que tal vez era vergüenza, ahora que le había arrebatado todo. Solo podía imaginar el peso de su culpa. Está bien, atraerá menos la atención. Ahora mismo, pocos saben ni creen quién es. Si lo invitamos, le traeríamos problemas. Mejor lo dejamos tranquilo por ahora. Le di una excusa a Loki. Sí, es lo mejor, dijo, casi agradecido por la salida. Debajo de nosotros, los dos guerreros no escatimaron palabras. Sus espadas chocaron una y otra vez. Lancelot era el más hábil de todos mis caballeros, y ahora se enfrentaba a alguien tan hábil como él. Aunque este asgardiano en particular no era tan fuerte como Halvar, aún tenía siglos o milenios de experiencia, lo que le permitió causarle muchos problemas a Lancelot. Sus guerreros son grandiosos, Su Alteza, dignos de ser guerreros del reino de los dioses, dije, halagando al dios de las mentiras. De hecho, aunque debo admitir que me sorprende un poco que tus caballeros puedan igualarlos, parece que la sabiduría de mi madre ha vuelto a demostrar su valía. Podrías unirte fácilmente a la campaña contra Jotunheim, dijo con una sonrisa de orgullo. Me temo que no puedo ofrecer a todos mis caballeros. Midgard aún enfrenta desafíos, mi reino está bajo ataque, pero podría ofrecer algunos caballeros de refuerzo y algunos de los míos, aunque probablemente no ahora mismo. Ofrecí. Fue prácticamente una oferta vacía, vi a través de su petición, él quería la guerra, sí, pero su madre se estaba demorando, yo también hasta que la guerra no sucediera. Supongo que es lo mejor que puedo conseguir. Me encantaría que te unieras, pero dudo que puedas dejar tu ciudad sin que sea atacada por todos los mortales codiciosos que la vigilan desde las sombras. Solo pude suspirar en señal de acuerdo, sí, innumerables personas en todo el mundo querían reclamar mi poder, mi reino, y asegurarse de que este estado comunista, fascista y autoritario fracasara. Fue curioso que me etiquetaran de fascista y comunista. Sin embargo, esa era la percepción. Cualquier cosa considerada malvada me la atribuían otras naciones, a pesar de que mucha más gente parecía apreciar, y en algunos casos envidiar, lo que yo proporcionaba a sus ciudadanos. Pero basta de eso, le debo un secreto, Su Alteza, así que ¿por qué no lo aclaramos antes de continuar, para que no se nos olvide? No quería que me guardara semejante secreto, así que era mejor que me lo preguntara ahora antes de contarle todo lo que no fuera un gran secreto. Es mucho mejor que le pregunte eso en lugar de algo que realmente importa. La sonrisa de Loki regresó, lenta y aguda, como un cuchillo desenvainado bajo la seda. Oh, qué gentil, dijo, envueltas las palabras en terciopelo. Casi esperaba que te demoraras otra vez. A los reyes les encanta negociar con la verdad como si fuera oro. Cumplo mis apuestas, respondí con calma. Incluso las que hice en broma. Sobre todo las que se hacen en broma, dijo con ojos brillantes. Esas siempre son las más reveladoras. Golpeó el reposabrazos con un dedo, fingiendo pensar, pero vi que la decisión ya estaba tomada. Sabía lo que pediría desde el momento en que aceptó mi oferta de terminar el duelo. Muy bien entonces, dijo bajando ligeramente la voz. Desde que llegué aquí, comenzó Loki, con una voz casi dulce y traviesa, hay una pregunta que no he podido dejar de pensar. Mordred, lo llamas hijo, aunque claramente es hija. Y a ti, a cambio, te llaman padre, mientras que, perdón, eres inconfundiblemente una mujer hermosa. Incapaz de ser padre. Y eres un rey, que una vez te hiciste pasar por hombre, y simplemente debo saberlo. Sonreí ante su pregunta. No era ningún secreto, pero la necesitaba. Tampoco era algo fácil de aprender, ya que mis caballeros no hablaban de esos temas, y sin duda, era una de las preguntas más frecuentes, pero apenas las respondí. Así surgieron innumerables preguntas nuevas. No fue una sorpresa que después de estar tanto tiempo en la Tierra, hubiera captado este misterio, y aunque partes de la pregunta habían sido respondidas muchas veces, probablemente él quería saberlo de mí, bajo nuestra promesa de decir la verdad.
Bueno, esa es una vieja historia, así que supongo que tendré que empezar desde el principio, incluso antes de mi propio nacimiento, dije mientras me reclinaba. Antes de mi nacimiento, mi tierra natal, este lugar, estaba plagado de guerras. Muchos reyes luchaban por el poder, invasores llegaban por mar. Era una época oscura. Fue entonces cuando se profetizó un rey, un dragón rojo que unificaría la tierra. Loki inclinó la cabeza, visiblemente intrigado. Mi padre, Uther Pendragon, era rey en aquel entonces e hizo muchas cosas para afianzar su poder, entre ellas mi hermana, Morgan. Ella no era realmente humana, sino un hada, y se aseguraría de que mi padre no solo fuera rey de los humanos, sino también de las hadas. Hice una pausa. Y funcionó, pero había un problema. Ella deseaba el trono, como hija única de mi padre, pero la profecía exigía un rey dragón rojo. Merlín, el mayor mago de su tiempo, lo ayudó en la búsqueda que me condujo al nacimiento, un niño con el corazón de un dragón rojo, el rey de la profecía. Sin embargo, había un problema. Naciste niña, completó Loki. Sí, confirmé en voz baja. Sea cual sea la causa, ironía divina, error mágico o simplemente el destino, nací niña. Pero también nací con el corazón del dragón rojo. No podía ser reemplazada. La profecía estaba ligada a mí, y solo a mí. Así que, Merlín tomó una decisión. Estabas disfrazado, murmuró Loki, con voz ya no juguetona. Te transformaste. No tan transformado, es bastante fácil disfrazar a un niño. Asentí. Finalmente, mi padre falleció y se necesitó un nuevo rey, pero nací en secreto, así que nadie sabía de mí en ese momento. Merlín entonces hizo un rastro mágico, una espada clavada en una piedra. ¿Una espada en una piedra? Repitió Loki con una voz entre divertida y asombrada. Creo que esta es la escena que muestra la estatua que ahora sostiene al Mjolnir. Sí, dije en voz baja. La espada fue forjada por el propio planeta. Caliburn. No fue una simple prueba de fuerza. Respondía al elegido por el planeta, el que portaba el corazón del dragón rojo. No quería hacerlo, conocía el peso, la responsabilidad de un rey, temía no poder hacerlo, pero al final, vi a innumerables hombres intentarlo, hasta que todos se rindieron, y entonces la saqué. ¿Y entonces? Preguntó Loki, inclinándose ligeramente hacia adelante. La espada poseía un gran poder. Con ella, no envejecí desde aquel día. Aún era lo suficientemente joven como para pasar por un niño, y así me convertí en rey. Goberné lo mejor que pude, unifiqué el reino, luché contra los invasores y maté al malvado dragón blanco. Hablé de los viejos tiempos, de aquellos días ya pasados. Loki me observó con una expresión indescifrable. ¿Y qué hay de Mordred? Como rey, tenía muchos deberes, incluido el matrimonio. Dejé que las palabras se asentaran, pesadas e inevitables. El pueblo lo exigía. Los nobles insistían. Un rey debe tener una reina, debe tener herederos. Ese era el orden de las cosas. Loki sonrió ampliamente, sin duda imaginando el lío que era mi matrimonio. Entonces entró Lady Ginebra. Era hija de un poderoso aliado, la pareja perfecta, excepto por una cosa. Ambas éramos mujeres. La sonrisa en el rostro de Loki se ensanchó. Y entonces, ella me amaba profundamente, o amaba al noble rey Arturo, amaba la idea de mí, se le rompió el corazón al descubrir la verdad, que el hombre que amaba no era un hombre en absoluto, que no era más que una mentira. La sonrisa de Loki se desvaneció levemente, apenas por los bordes. ¿Y qué pasó después? Merlín, dije en voz baja. Merlín quería ayudar, pensó que nuestro matrimonio iría bien si tuviéramos un hijo, así que usó su magia, me dio un poco de vergüenza contar esta historia. Usó su magia para darme la herramienta necesaria para concebir un heredero. Loki parpadeó. Luego parpadeó nuevamente. Por un momento, no dijo nada, y luego soltó una carcajada que se convirtió en algo casi histérico. Se aferró al brazo de su asiento como si fuera lo único que le impedía caerse por el borde del balcón. ¡Ay, ese viejo pervertido entrometido! Jadeó. Es brillante. Ojalá pudiera aprender eso. Cerré los ojos un momento y exhalé por la nariz. No me hizo gracia en ese momento. Oh, no lo dudo, dijo Loki, secándose una lágrima. Pero aún así. Pobre reina. Un momento está de luto por el hombre con el que creía casarse, y al siguiente, él regresa a la cama con un aparato encantado. Decidí no seguirle la corriente. Por una noche, fui lo suficientemente hombre como para tener un hijo, aunque Morgan nunca olvidó su deseo del trono, pero comprendía que el reino necesitaba un dragón rojo. No podía deshacerse de mí, a menos que, podría reemplazarte. Dijo Loki, golpeando con una mano el apoyabrazos. En efecto, asentí.
Usó su magia para reemplazar a Ginebra esa noche. La verdadera cayó en un sueño encantado, y Morgan adoptó su apariencia. Luego, usando mi semilla, mi esencia, Morgan creó a Mordred, un clon e hijo mío, para reemplazarme. Mordred es mía. No como se concibe normalmente, pero sí mía, en sangre, en magia, en legado. Yo la engendré. Morgan la dio a luz. Es hija y espada a la vez. Y ella te llama padre, dijo Loki nuevamente, más suavemente esta vez. Mordred fue criada para ser una herramienta. Ella también nació niña, a pesar del deseo de Morgan de tener un hijo. Así que ocultó su identidad. Nadie sabía quién era Mordred en realidad. Lo hizo mediante una armadura mágica. Y Mordred tampoco sabía que yo era mujer. Sabía que el rey Arturo era su padre. Y de ahí todo surgió. La criaron para creer en una mentira, continué en voz baja. Igual que yo viví una vez. Y cuando la verdad salió a la luz, no la llevé bien. Loki permaneció en silencio. Su alegría habitual había desaparecido por completo. Se rebeló, dije simplemente. Se volvió contra mí. No por odio. Sino por el deseo de demostrar su valía, de demostrarme que podía ser una digna rey, que me equivoqué al no confiarle el trono. Loki dijo, silencioso e inmóvil como una roca, antes, ese, era él. Acababa de describirlo. Capítulo 149. Negué con la cabeza y me concentré en el presente en lugar del pasado. Los planes de Loki y los de su madre no eran asunto mío. Seguí el juego porque me convenía. Al fin y al cabo, solo tenía que ayudar a retrasar las cosas, y eso era lo que podía hacer. No es que me molestara la idea de enviar a mis caballeros a la guerra. Eran guerreros, no le temían a la guerra y prosperaban en el campo de batalla. No les importaría, pues muchos eran inquietos y ansiaban combatir, y contra enemigos dignos, además. Aún así, Asgard estaba lleno de sorpresas. Mordred, ¿necesitabas algo? Dudo que sea tan interesante estar ahí mirándome. Bueno, si a ti te parece tan interesante observar la ciudad, no entiendo por qué a mí no me puede interesar observarte a ti, dijo, cruzándose de brazos. Si eso es lo que quieres. Suspiré, mirando la ciudad. Y, efectivamente, yo también me estaba inquietando. En particular, mi origen espiritual del alter ansiaba algo de acción. Ve a buscar a la mano velada, pregunta por las novedades de la mano. Quiero saber si ya hay que ocuparse de ellos finalmente. Se me ocurrió una excusa para despedir a Mordred, una tarea por la que probablemente no se quejaría demasiado. Uf. Bien, si tanto te molesto, gruñó con fuerza mientras ella se giraba para irse, deteniéndose para mirarme por última vez. Mordred maldijo en voz baja mientras se abría paso por los salones del castillo, molesta por estar atrapada en la ciudad, apenas capaz de salir y divertirse. Antes odiaba tener que esconderse bajo su armadura cada vez que salía. Pero ahora que podía andar vestida como quisiera, se daba cuenta de que no era tan agradable como había imaginado. Porque ahora todos sabían quién era ella, todos la observaban, se detenían a hacerle preguntas, era muy molesto. ¿No podían simplemente dejarla en paz? Pero no, todos querían tomarle fotos. Peor aún, innumerables hombres intentaron ligar con ella. Era justo que ella les devolviera el golpe. Al menos mi padre no se enojó con ella cuando hizo eso. Aunque eso no impidió que a Gravains molestara, ni tampoco ese inútil de Bedivere. Incluso el traidor Lancelot comentó al respecto, diciendo que no debería golpear a los plebeyos. ¿Qué derecho tenía él a decir algo así? Si no fuera por el estúpido juicio de su padre que decía que tenía que conseguir que todos la reconocieran como heredera al trono, los habría echado hace mucho tiempo. Sabía que aún no lo hacían, pero no le importaba. Solo tenía que demostrarle su valía a su padre. Así, podría retractarse de su decisión y darle el trono, pero aún no. Había demasiado trabajo aburrido en ese momento, era mejor dejar que alguien más se ocupara de todo eso. Aunque realmente deseaba que padre iniciara una guerra o algo así, ella quería luchar como es debido. Ese asgardiano había sido una pelea infernal, y ella realmente quería pelear con más de ellos, o ir a ese lugar de Jotunheim y vencer a algunos gigantes, eso sonaba como muy divertido. Pero no, en lugar de eso tenía que acabar con algunas rebeliones, o matar a un demonio, y esos eran débiles, todos los monstruos que se atrevían a poner un pie en Albion eran débiles como el infierno, ella realmente quería matar a un demonio apropiado, o incluso a un dragón, eso sería una pelea digna de su Clarent. Se dirigió al sótano del castillo y siguió algunas curvas sinuosas hasta que abandonó el castillo por completo y entró en el sótano de otro edificio. Cuartel general de la mano velada, esas mujeres furtivas que su padre había salvado hacía mucho tiempo, ahora son parte de Camelot y hacen todo tipo de cosas furtivas.
A ella no le importaba todo eso, no era como si encontraran batallas interesantes para ella ni nada, solo andar a escondidas o mirar pantallas todo el día. Cosas aburridas como la mierda. Hola. ¿Hay alguien aquí? Preguntó en cuanto abrió la puerta. Dentro de la habitación casi a oscuras, no pudo evitar preguntarse una vez más por qué no encendían las luces. Qué extraño. Sí, aquí estamos, como siempre. Una voz cansada y molesta llamó desde detrás de un monitor. Su dueño apenas apartó la mirada. Bueno, podrías engañarme, tan malditamente silencioso, ¿están todos durmiendo o qué? Mordred chasqueó la lengua mientras entraba y se dejaba caer en el gran sofá. No, solo estoy ocupada con cosas importantes, ya sabes, vigilando el mundo exterior, espiando a naciones extranjeras, viendo a un científico que puede convertirse en un gigante verde esconderse de los espías, viendo al Capitán América intentar adaptarse al siglo XXI, dijo otra viuda mientras se tomaba un descanso. Todos sabían que con Mordred cerca, era mejor no concentrarse en el trabajo. No sucedería. Mordred no era alguien que pudiera dejar a la gente sola si se concentraban demasiado en algo. Gigante verde, ¿eh? Mordred arqueó una ceja. ¿Alguien fuerte o qué? Sí, respondió la segunda mujer, estirando los brazos tras la cabeza. Prácticamente invencible, un monstruo de pura furia, pero bastante tonto, tan fácil de engañar, pero lo suficientemente equivocado como para al menos enfrentarse a la mesa redonda. Tal vez solo Gawain pueda vencer a esa cosa. Mordred se burló. Por favor, apuesto a que podría destrozar a ese gigante con una sola mano. Eso provocó un par de bufidos ahogados de los agentes cercanos. Una de ellas hizo rodar su silla por la habitación y le lanzó a Mordred una bebida energética sin mirar. Bueno, estoy segura de que tendrás una oportunidad. El científico busca una cura, y eso lo traerá aquí, a Camelot, y bueno, dado su historial, eso va a salir mal, dijo la primera mujer, deseando ver a Mordred destrozado. Todas las ex viudas querían a Mordred. Era alguien a quien podían apoyar, alguien que no se dejaba pisotear por nadie. Los defendía con rapidez, y los niños la adoraban. Y fue realmente divertido ver a Mordred lidiar con toda la atención de las chicas. No tenía ni idea de cómo reaccionar, pero aún así quería verse bien. Ojalá pudieran asegurarse de que las chicas no crecieran queriendo vestirse así. Porque a Mordred le gustaba la ropa que no cubriera demasiado su cuerpo y no restringiera sus movimientos. Honestamente, simplemente estaban contentos de que no le gustara navegar sola en internet, porque bueno, no querrían pensar en lo que sucedería si se diera cuenta de lo que la gente decía de ella o viera a algunas personas haciendo cosplay de ella. Entonces, ¿a qué le debemos el placer del gran heredero de Camelot? Preguntó la mujer, visiblemente divertida. Mordred hizo un gesto de desdén con la mano. Sí, sí. No estoy aquí para tus halagos. Padre quiere un informe sobre la otra mano. La mala. Ojalá tengas algo que haga que padre acepte volver a enviarme para acabar con ellos. Mordred no se había olvidado de esos malvados ninjas, todavía estaba enojada porque no le habían permitido acabar con ellos o descubrir su secreto. No podía olvidar que quizá tuvieran un secreto tan loco como la resurrección. Aún no lo creía, pero bueno, no necesitaba más razón para matarlos que el hecho de que eran claramente malvados. Eso tranquilizó la sala. En cuanto surgió el verdadero tema, el ambiente juguetón se disipó como vapor de acero. Una de ellas se giró para mirar su monitor, tecleando rápidamente mientras buscaban información sobre la mano en su base de datos interna. La mano, una secta maligna de ninjas, que opera principalmente desde Japón y Nueva York, aparentemente está buscando algo bajo Nueva York. Leyó en voz alta al encontrar lo que buscaba. La mano velada se enfrentó a innumerables amenazas, y algunas eran menores, como la mano, solo en su radar porque la propia Arturía fue a causarles problemas. Comparadas con las demás cosas a su alrededor, parecían casi lamentables. Sin embargo, con Arturía prestándoles atención, tenía que haber más en ellos de lo que se veía en la superficie. Continuó consultando el expediente, leyendo las notas sobre los líderes. Lo único interesante sobre ellos. Tienen 5 líderes, continuó la viuda, recorriendo la pantalla con la mirada. Y son muy viejos, muy viejos. Según esto, hay registros que se remontan a siglos atrás sobre aquella Madame Gao a la que te enfrentaste en Nueva York, y parecen inmortales. Hay muchos informes de sus muertes y regresos. Mordred se inclinó hacia adelante, con expresión agudizada. ¿Algo más? ¿Algo nuevo sobre ellos? ¿Algún plan malvado, algo grande y jugoso? No tenemos mucho, admitió la viuda.
Parece que han mantenido un perfil bajo desde tu último encontronazo con ellos, principalmente por algunos conflictos con otras bandas y cosas así, pero siguen investigando. Stark nos consiguió datos al respecto. Están investigando como locos. Mordred gruñó. Bueno, ¿qué están cavando? Necesitamos saber algo. Padre no me dejará ir a menos que descubramos algo más. Gimió. Una de las viudas suspiró y giró su silla para quedar frente a Mordred con los dedos juntos bajo la barbilla. Lo estamos intentando, dijo, con un tono tranquilo pero teñido de simpatía, pero me temo que no tenemos la capacidad de espiarlos realmente, no tenemos suficiente personal, son demasiado hábiles, así que realmente solo tenemos a Stark y su tecnología. A ella no le gustaba ser portadora de malas noticias, pero honestamente, la mano no lo hacía fácil, y no era lo suficientemente importante como para merecer toda su atención. Su información indicaba que no eran peligrosos, así que no era importante. Otra viuda añadió. Se han adentrado en las profundidades del subsuelo, tanto en sentido figurado como literal. Busquen lo que busquen, es algo enterrado. Posiblemente antiguo. Los escaneos de Stark muestran una estructura bajo Nueva York que no coincide con ningún registro. No es metro, ni alcantarillado, sea lo que sea, es difícil, tan difícil que impide cualquier intento de escanearla, pero es grande y antigua. Giró su monitor hacia Mordred, mostrando una imagen satelital granulada. Una tenue forma geométrica incrustada bajo Manhattan. Una gigantesca sombra negra en el mapa, un cuadrado difuso. La mano se está centrando en todo lo que hay allí. Incluso en los activos retirados de Japón. Sea lo que sea, es importante para ellos. Sospechamos que se trata de una bóveda antigua, pero es solo una suposición. No hay rastro de energía, así que es improbable que sea un arma de gran tamaño ni nada parecido. Mordred entrecerró los ojos. Luego, con un gruñido, bebió la lata de bebida energética de un trago y aplastó la lata vacía en su mano un momento después. Nada divertido. ¿Pasa algo más interesante? Una de las viudas se reclinó en su silla, mirando otro monitor. Bueno, define interesante. Tenemos algunas crisis latentes. Pero muchas de ellas tienen un fuerte componente político, como mutantes, Hydra, Shield, elige la que prefieras, y la tenemos. Lo único realmente interesante para ti podría ser que Morgana quiera serlo, pero eso sigue restringido por ahora, por órdenes del rey. Otro silencio se apoderó de la habitación como una nube de tormenta a punto de estallar. Mordred se irguió en su asiento. El nombre captó claramente su atención. Su tono se agudizó y entrecerró los ojos. Ay, cómo quería ir tras esa bruja, pero no podía, no le permitían hacer nada, y lo odiaba. Pero bueno, no podía ir en contra de su padre, así que solo tuvo que apretar los dientes. ¿Pasa algo nuevo por ahí? Las viudas se miraron un momento antes de que una finalmente hablara. En realidad no, creemos que se esconde en Francia, pero es solo una suposición. No se nos da bien rastrear magos, ya que no tenemos ninguno. Así que sí, todavía está tanteando el terreno, pero hemos recopilado información sobre ella y seguimos analizándola. Muchos son solo rumores. Muy bien, concéntrate en eso. Si conseguimos suficientes, quizá consiga que padre me deje encargarme a esa bruja, así que haz lo que puedas, dijo Mordred mientras se levantaba y tiraba la lata al otro lado de la habitación, a un cubo de basura. Punto. Sonrió mientras abría la puerta de golpe y salía sin mirar atrás. Capítulo 150. Y con esto concluye mi informe, Su Majestad, dijo Ana, una de las ex viudas, mientras retrocedía respetuosamente un paso. ¿Oyes eso, padre? Tenemos que actuar ya. Mordred prácticamente se me colgaba de los hombros mientras hablaba. Su comportamiento era muy diferente al de Ana. Bueno, en toda Albion, no se contaban con los dedos de una mano los que se atrevían a actuar como Mordred. Prácticamente solo ella y Sprite se mostraron tan sensatos conmigo. Esos dos se llevaban de maravilla, cada uno a su manera. Siempre discutiendo, peleando, aunque solo con palabras, Sprite era experta en sus ilusiones, incluso más que Loki, pero contra Mordred. Fue lo suficientemente inteligente como para evitar que le destrozaran el rostro. Cersei y Sprite se quedaron en Camelot. Lo mismo ocurrió con la mayoría de los demás. Lo hicieron por una razón u otra. Pero principalmente porque disfrutaban de poder vivir allí sin ocultar completamente su identidad. Claro, la palabra eterno no se usaba mucho, pero Camelot era el hogar de muchas personas con poderes, en su mayoría usuarios de magia y algunos mutantes dispersos, por lo que los eternos no tenían que preocuparse demasiado. El hecho de que no solo pudieran vivir más abiertamente allí, sino también que pudieran permanecer juntos por un tiempo, fue la razón por la que se quedaron, algo que hizo feliz a Sprite en particular.
Desde que su deseo se cumplió y su cuerpo se transformó en una versión más vieja y madura, comenzó a disfrutar de todo lo que le ofrecía. Pasaría sus noches en clubes nocturnos, bebiendo en bares, bailando, todo lo que no había podido hacer durante las últimas décadas y todo lo que había estado soñando durante miles de años. Lo cual naturalmente incluía su amor por Icaris. Era un viejo amor, uno que había albergado durante incontables años, pero que nunca había podido satisfacer. Era una historia trágica. Había visto desde la barrera cómo Icaris y Cersei estaban juntos, animando a su mejor amiga, aunque sin duda dolida por dentro. Icaris nunca había mostrado afecto por ella, pero Sprite no era muy comunicativo, pues sabía que era improbable que sucediera debido a su cuerpo. Icaris también tenía sus problemas, lo que lo llevó a separarse de Cersei. Todo era un desastre en general, y Sprite solo lo empeoró aún más ahora con su nueva forma. Al pobre Icaris no le dio mucho tiempo para acostumbrarse a la nueva situación, ya que Sprite prácticamente se le arrojó encima. No había podido rechazarla, y ahora, bueno, su vida amorosa era un desastre total, algo que Sprite todavía parecía restregarle en la cara a Mordred todo el tiempo. Honestamente, Sprite había sido más linda en su forma infantil. En estos días, todavía actuaba así frente a mí, como una niña, pero mientras Mordred todavía se parecía un poco a uno, Sprite no. La oí perfectamente, Mordred, pero eso no significa que podamos irnos a la guerra sin más, dije después de que los constantes lloriqueos de Mordred me devolvieran a la realidad. Mordred puso los ojos en blanco y cruzó los brazos sobre el respaldo de mi silla, medio envuelta como una niña impaciente esperando el postre. ¿Pero por qué no? Todos estamos de acuerdo en que tenemos que detener a esa bruja, así que ¿por qué no simplemente ir? Porque si tomara mi ejército y marchara sobre Francia, el mundo entero se uniría contra mí, y eso solo beneficiaría a nuestro enemigo, respondí manteniendo la calma. Pero padre. Insistió. Ya oíste, Ana, esa bruja malvada está aumentando su influencia. Si esperamos demasiado, se convertirá en una verdadera amenaza. Ya sabes lo rápido que se complican estas cosas. No se equivocaba, lo sabía. Si el informe era cierto, era evidente que Morgana estaba acumulando poder, y ese poder de fuerza vital. Un gran número de personas estaban desapareciendo o muriendo. Una clara señal de que la bruja, sin duda, se preparaba para algo grande pronto. No sabía qué, pero también sabía que no quería saberlo. Aún así, eso tampoco significaba que no estuviera equivocado. Atacarla no sería fácil. Francia es un país grande, y alguien como Morgana no era alguien que se encuentra sin más. Ni siquiera la ancestral pudo encontrar dónde se escondía Morgana, así que ¿qué posibilidades tenía yo? Encontrar a otra persona no sería difícil, pero alguien con su habilidad. Imposible, ni siquiera desde mi torre podía verla. Lo que significaba que un ataque quirúrgico era casi imposible. Necesitaríamos un gran ejército, y yo tenía uno, podía formar uno. No era un problema. No, el problema seguía siendo que el mundo me vigilaba. Estaba bien mientras no hiciera nada, pero ¿y si lo hacía? Se desataría el infierno. Solté un suspiro silencioso, frotándome la sien. No es que no quiera actuar. Es que tengo que actuar con cuidado. Mordred resopló, dándose la vuelta con un dramático movimiento de su chaqueta. Bien. Entonces no traigamos un ejército. Solo tráeme a mí. Tú, yo y alguien más. Alguien discreto. Como Ana, o incluso Jessica, ella también está aburrida, bebiendo y jugando todo el día. Miré a Mordred de reojo. Que yo sepa, a Jessica le encanta poder beber, dormir y jugar todo el día. Tú eres el que se aburre, Mordred. Ella no lo negó. En cambio, Mordred sonrió, con esa sonrisa pícara que siempre anunciaba problemas, generalmente en forma de explosiones, peleas con espadas o ambas. Culpable, dijo, dejándose caer en la silla más cercana como un gato que se sabe dueño de la habitación. Pero con más razón deberías llevarme. Necesito un descanso de mirar paredes de piedra y escuchar a Sprite despotricar sobre chicos. Arqueé una ceja. Eres libre de educarte, quizás asistir a unas clases sobre el arte de gobernar en la universidad te vendría bien para tu futuro papel como rey. Mordred parecía haber mordido un limón. Ni hablar. Quiero algo divertido que hacer. No clases. No pude evitar una leve sonrisa burlona en la comisura de mis labios. Ser rey no siempre es divertido, Mordred. Quizás deberías empezar a hacerte a la idea. Gimió con fuerza, echando la cabeza hacia atrás con fingida desesperación. Suenas como a Graban. Lo próximo será que me digas que revise la política fiscal o que escriba cartas de agradecimiento a los diplomáticos visitantes. De hecho, no te atrevas a terminar esa frase.
Dejé que el silencio se prolongara un instante, disfrutando de su exasperación. Entonces quizá deberías buscar otra cosa que hacer, porque todavía tengo mucho trabajo. Mordred gimió, pero finalmente se fue, todo mientras maldecía en voz baja durante todo el camino fuera de mi oficina. «¡Qué vivaracha está!», dijo Ana cuando Mordred se fue. Fue lo suficientemente lista como para intentar pasar desapercibida mientras buscaba algo para entretenerse. «Sí que lo es», coincidí. «Quizás demasiado, así que, ¿qué opinas? ¿Cómo deberíamos lidiar con esta bruja oscura?». Ana no respondió de inmediato. Cruzó las manos y sus ojos se dirigieron brevemente a los grandes ventanales donde el sol del mediodía se derramaba sobre la mampostería de Camelot como una aprobación divina. «Bueno, si fuera yo, optaría por un asesinato. Encontrar al objetivo y luego eliminarlo», dijo finalmente. «Tomaría tiempo, pero dadas sus acciones, debería ser posible encontrarla. Una vez encontrada, sería fácil eliminarla, al menos para ti, aún así estaría condenada a seguir luchando contra ella». Ana había visto la forma en que la bruja había aguantado uno de los golpes de Mordred, y ese fue un golpe muy serio con su espada. Incluso un tanque sería cortado a la mitad por eso, por lo que el hecho de que la bruja lo hubiera aguantado significaba que cualquier cosa que Ana intentara lanzarle no tendría sentido. Suspiré ante sus palabras, porque sin duda era la mejor opción, igual que cuando una vez intenté lidiar con la mano. Mordred y yo, un pequeño equipo de poder abrumador, nos colaríamos y los derrotaríamos. A la mano se le permitió sobrevivir porque quería los huesos de dragón que estaban buscando, y no quería cavar yo mismo, así que era mejor dejar que hicieran el trabajo duro por mí. Y aunque era perfectamente posible que algunos inocentes sufrieran mientras esperaba, no podía salvarlos a todos. Como mucho, los vengaría. Pero esto no era como la mano. Morgana era más difícil de rastrear. Tomaría mucho tiempo. Y como gobernante de una nación, estaba ocupado. Alejarme durante meses sería difícil. Sin embargo, aunque podía dejar la mano en manos de fuerzas principalmente mortales como Jessica y Daredevil, no podía decirse lo mismo de Morgana. En ese caso, incluso enviar a mis caballeros de la mesa redonda podría no ser suficiente. Claro, Morgana no podría matarlos, de eso estaba seguro. Bueno, quizá a algunos de los más débiles, pero Mordred. Lancelot. Gawain. O cualquier otro de ese nivel. No podría con ellos. No, el problema era que tampoco podrían evitar que huyera, ya que no teníamos a nadie capaz de hacer magia, así que no podíamos evitar que la usara para huir. Lo cual significaba que solo yo podía hacerlo. Entonces, para lidiar con ella, yo tendría que estar ahí, y bueno, y simplemente no era algo que yo sentía que fuera correcto, y incluso si yo también quería ir y estirar las piernas un poco. Ana debió haber visto la tensión en mis ojos, el peso tácito que se enroscaba en mi decisión como cadenas. Inclinó la cabeza y se cruzó de brazos. «¿No quieres ir?», dijo ella, no en tono acusador, sino con esa comprensión tranquila y serena de alguien que ha servido lo suficiente como para leer entre líneas reales. Exhalé. «No es que no quiera. Es que sí quiero, y ese es el problema». Soltó una risita seca. «Porque si quieres algo, debes ser egoísta». «Exactamente». Me alejé de la mesa, hacia la ventana que daba al extremo oeste de Camelot, donde los bosques se extendían hacia la costa invisible. Un reino puede desear, actúa. Elige según las necesidades del reino. Y Camelot necesita un gobernante. No un perro de guerra. Sin embargo, a veces, Majestad, dijo Ana con dulzura, son necesarias ambas cosas. No respondí, pero tampoco discutí. No se equivocaba. Por mucho que intentara separar la corona de la espada, ambas siempre habían estado entrelazadas. Una forjaba a la otra. Ahora sabía que, como rey, estaba bien ser un poco egoísta. Lo había sido muchas veces, aunque cada vez era porque creía que era lo mejor para el pueblo. Esta vez fue diferente, no como la última vez que fui a América, donde pasé más tiempo del necesario, incluso fui a la playa con Mordred. Pero al final, el viaje fue porque Albion necesitaba algo, y yo tenía que conseguirlo. La parte egoísta fueron solo unos días de algo diferente. Esta vez, todo el viaje se sintió más egoísta. Es demasiado escurridiza, murmuré. Demasiado escurridiza. Aunque envíe exploradores, aunque rastree su poder y siga los rituales, siempre existe la posibilidad de que huya en cuanto nos acerquemos. Todo sería en vano. Por eso se necesita un equipo de ataque que pueda eliminarla de un solo golpe, pero también atraerla, dijo Ana. Me giré, mi mirada se cruzó con la de Ana. ¿Crees que debería provocarla? Creo que ya eres su cebo, respondió sin dudarlo. ¿Por qué está tan centrada en Albion? Porque la desea.
Mientras vivas, no podrá conseguirla, pero no puede vencerte, lo sabe, así que quiere que otros luchen contra ti, que traten contigo o que encuentren objetos de poder. Había una lógica detrás. Morgana quería mi trono, ¿y por qué? No lo sabía, no lo entendía. Llevaba tanto tiempo aquí que podría haber construido un reino hace mucho tiempo, o haberlo conquistado desde las sombras. Entonces, ¿por qué actuar ahora? No lo sabía, pero, en efecto, ella querría poder, quizás me vendría bien. Ana, sé buena y prepárame algunas cosas. Capítulo 151. Steve Rogers, Capitán América, héroe de la Segunda Guerra Mundial y el primer supersoldado del mundo, había recibido muchos más títulos a lo largo de los largos años transcurridos desde su desaparición. No todos estaban a su gusto. Algunos de ellos parecían retratarlo bajo una luz con la que no estaba de acuerdo. El mundo entero era tan diferente de lo que recordaba, todo había cambiado muchísimo. Era de esperarse, habían pasado 70 años, y él luchó con ahínco por darle al mundo un futuro. Uno no gobernado por los nazis, uno donde prevalecieran la libertad, la independencia y la justicia. No estaba completamente seguro de que hubiera llegado a eso. Claro, los malvados nazis habían desaparecido hacía tiempo, Hydra había desaparecido, y eso era bueno. Sin embargo, no estaba tan seguro de que quienes los reemplazaron fueran muchos mejores. Cuando no entrenaba para recuperarse, intentaba ponerse al día con todo. Mucho había cambiado, y quería al menos intentar comprender esta nueva era. Veía mucho las noticias y, sinceramente, estaba decepcionado, muy decepcionado. Nunca hablaron de problemas reales, no como cuando él andaba hablando con la gente, aunque eso también era diferente a antes. Hoy, la gente está tan ocupada, atrapada en sus propias burbujas, sin hablar con los demás. Aún así, encontró gente dispuesta a sentarse a tomar una cerveza y conversar. Todos hablaron de esto o aquello, y él les preguntó sobre sus problemas, sus preocupaciones, y nunca llegaron a un punto demasiado personal, pero estaban más que dispuestos a hablar sobre algunas de sus preocupaciones generales. Que a menudo se centraban en el dinero. No eran codiciosos. Simplemente eran gente trabajadora que no cobraba lo justo. Gente que trabajaba duro, pero solo veía una deuda interminable ante sí. Había gente que podía gastar su dinero más sabiamente, gente que no trabajaba lo suficiente o vivía por encima de sus posibilidades, pero mucha gente simplemente intentaba vivir y fracasaba, incluso trabajando duro. Estados Unidos simplemente no era la nación que debería haber sido. Al principio no quería creerlo. Después de todo, siempre había creído en la gente. En Estados Unidos. En hacer lo correcto, sin importar el costo. Pero cuando miraba a su alrededor ahora, a los ciclos interminables de pobreza, al poder desenfrenado de las corporaciones. Él odiaba la forma en que los políticos trabajaban para sí mismos en lugar de para el pueblo y cómo utilizaban el odio para dividir a la gente. No parecía el país por el que había luchado. Hoy, AP Morgan recibió otro rescate. Esta vez, el gobierno federal compró $100.000 millones en deuda y la condonó. Esto lo convierte en el tercer rescate más grande desde la crisis financiera de 2008. Steve suspiró mientras veía las noticias. Otra gran corporación que causó los problemas se salvó, ¿y quién pagó por ello? Las mismas personas que ahora luchaban contra la falta de vivienda, pues los mismos bancos que rescataron les quitaron sus casas. Apagó el televisor. No podía soportar más que aquello antes de que todo empezara a sonar como ruido, de esos que le revuelven el estómago. Se levantó y caminó hacia la ventana de su pequeño apartamento, que Fury le había arreglado. Miró las calles. Aún le resultaban tan desconocidas. Esos coches, las vallas publicitarias, todo el ambiente. Allí, frente a su ventana, abajo en la calle, alguien había pegado una gran impresión en la pared. Desde entonces había sido desfigurada, pero aún así, era imposible para él no mirarla, esos ojos verdes, sosteniendo los suyos. Arturia Pendragon, el legendario rey de los caballeros. Sin duda, Peggy creció oyendo hablar de él, o de ella. Pobre Peggy. Él negó con la cabeza, no queriendo pensar en eso. En lugar de eso, miró una vez más el rostro desfigurado de Arturia, la reina rey de Albión. La imagen había sido raspada con pintura roja en aerosol. Debajo, había palabras garabateadas, ahora medio descoloridas. Mentirosa, tirana, salvadora, bruja. Nadie parecía ponerse de acuerdo sobre qué era, solo que lo era todo. Steve lo miró más tiempo del que pretendía. No porque creyera en el graffiti. Sino porque los ojos, incluso impresos, incluso desfigurados, contenían algo que él comprendía. Una orden. Una carga. Un peso no elegido, pero que llevaba consigo de todos modos.
Lo había visto en los espejos una vez. Una vez que creyó en sí mismo, en el camino que tenía por delante, creyó plenamente que era justo y dirigió a sus compañeros con la misma determinación con la que ella dirigió a su nación y a su pueblo. Sin embargo, él era un héroe por haber liderado a América contra Hydra, y ella era el diablo por haberse declarado rey. Ella era una tirana, de eso no había duda, gobernaba con puño de hierro, sus leyes eran despiadadas, era despiadada. Ella era todo aquello contra lo que él había luchado una vez, habiendo dado su vida por el mundo libre. Sin embargo, al vivir en lo que se había convertido, ya no sentía que fuera tan libre. ¿Qué libertad tenía la gente cuando el simple hecho de sobrevivir les exigía trabajar hasta morir prematuramente? Todo esto mientras otros se enriquecían con su sufrimiento. Los ricos podrían arruinar la economía y luego ser rescatados, todo a costa de aquellos a quienes les robaron. La gente y les faltaba esperanza, esperanza en un futuro. Sabía que era peligroso, fue lo que condujo al ascenso de los nazis. El pueblo alemán, al no ver esperanza, se la confió a alguien, alguien que no merecía su confianza. Incluso ahora la gente habla de Albion, susurrando lo bueno que es. Volvió a mirar la televisión, y allí, Camelot y Albion se mencionaban constantemente. Sin embargo, nunca mencionaron todo lo bueno que Albion aparentemente estaba haciendo. No, solo hablaban de lo malvados que eran, de sus costumbres comunistas. Aunque muchas de las políticas que parecían estar implementando eran cosas que él recordaba de antes de la guerra. Programas de alimentación. Vivienda universal. Educación para todos. Una vida digna para la clase trabajadora. Cosas que solían llamarse el sueño americano. Ahora, esos mismos ideales fueron llamados peligrosos. Radicales. Tiránicos. Steve frunció el ceño, con los brazos cruzados sobre el pecho. Quizás era demasiado viejo. Quizás el mundo había seguido adelante sin él y lo que él veía como contradicciones eran simplemente las nuevas reglas de juego. Pero la verdad era que, no entendía este mundo. En realidad, no. Ni su política, ni su economía, ni su gente. Se sentía como un rompecabezas cuyas piezas habían sido ligeramente reorganizadas. Familiar, pero equivocado. O tal vez era él quien estaba equivocado. Incluso su lugar como símbolo, el escudo, el uniforme, la bandera, todo aquello le parecía más pesado ahora. Complicado. Todavía creía en los ideales que lo sostenían. Libertad. Coraje. Sacrificio. Pero esos ideales habían sido tergiversados. Transformados en lemas vendidos en camisetas y difundidos por comentaristas a quienes no les importaba la gente. En realidad, no. No como a él. Y Arturia era otra contradicción. Una monarca con apoyo populista. Una tirana que aplastó a la élite y elevó a los pobres. Una belicista que ofreció paz a los oprimidos. ¿Era ella realmente la villana que decían que era? ¿O simplemente estaba ya haciendo lo que había que hacer? Él no lo sabía. Y esa incertidumbre lo carcomía. Miró por la ventana una vez más, hacia la impresión maltratada, las palabras manchadas en su rostro, las emociones conflictivas reflejadas en la imagen misma. Ya no quería juzgar desde la distancia. No quería seguir intentando descifrar la verdad a partir de titulares sesgados y rumores partidistas. Quizás era hora de dejar de mirar. Quizás era hora de verlo por sí mismo. Se apartó de la ventana, apagó por completo el televisor y cogió su chaqueta del respaldo de la silla. Necesitaba despejar la cabeza y la mejor manera de hacerlo era moviendo un poco el cuerpo. En el viejo gimnasio, empezó a golpear, castigando saco tras saco. El pobre saco de arena crujió en protesta, y el metal que lo sostenía crujió en protesta. Pero se sentía bien. Deseaba que todos sus problemas se resolvieran golpeándolos. El mundo era caótico. Existía Albion, que aparentemente solo empeoró la economía global, causó disturbios y desencadenó guerras injustas. Y todo tipo de maldades. Luego estaban los mutantes, personas que adquirían poder mediante un gen innato, algo que no entendía del todo. Pero captó la idea general. Eran personas normales, y de repente adquirían algún poder, bueno, malo, fuerte o débil. Esa gente estaba causando problemas. Disturbios, ataques, muertes. ¿Deberían ser los malos, matando a gente inocente? Un mal tipo fácil. Pero ni siquiera eso fue tan sencillo. Porque cuando escuchaba, realmente escuchaba, a los que marchaban, a los que protestaban, a esas voces mutantes ahogadas por el miedo y el pánico mediático, oía algo más. Oyó miedo. Oyó desesperación. Oyó gente rogando que los vieran. Que los cuidaran. Que los trataran como personas. Era el mismo tono que recordaba de antes de la guerra.
de los trabajadores de las fábricas en Brooklyn, de las madres que esperaban cartas del frente, de los jóvenes soldados negros en campos segregados que todavía se ofrecían como voluntarios para luchar en una guerra por un país que apenas los reconocía. Esa fue la parte que más le dolió. La parte que le hacía apretar los puños con más fuerza cada vez que subía hacia el saco pesado. Tump. Pensó en las historias que contaban los mutantes, sobre cómo los capturaron, sobre cómo los experimentaron. ¿Quién? Su propio gobierno. El mismo gobierno que los llamó malvados está cometiendo semejante maldad. ¿Quién tenía razón? ¿Quién se equivocaba? Tump. Pensó en los presentadores de noticias que llamaban a Arturia un monstruo mientras ignoraban el sufrimiento de su propia gente. Tump. Pensó en familias durmiendo en coches mientras multimillonarios compraban nuevas islas. Empresas que recibían ayuda en lugar de personas, trabajadores que trabajaban a destajo día y noche, temerosos de enfermarse y ser despedidos. Tump. Sus golpes empezaron a ser más rápidos y fuertes. La bolsa se sacudía violentamente en su cadena. Sus golpes empezaron a ser más rápidos y fuertes. La bolsa se sacudía violentamente en su cadena. Tump. 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 Su respiración se volvió más agitada. No por el esfuerzo, sino por la tormenta que rugía en su pecho. La rabia y la confusión se mezclaban. Así no era como se suponía que debían ser las cosas. Este no era el futuro por el que había muerto. Luego, con un último y brutal crujido, la cadena se rompió. La bolsa se desprendió del gancho y se estrelló contra la pared del fondo con un golpe sordo y pesado. La arena se derramó por las costuras rotas. Steve se quedó allí, con el pecho agitado y las manos temblorosas. Él no maldijo. Él no gritó. Se quedó parado en el silencio del gimnasio, el eco de ese último golpe aún resonando en sus oídos. Y luego, lentamente, miró sus puños. Los flexionó una vez. 2 veces. «Esto no ayuda», murmuró. Se acercó, recogió la bolsa y la puso de pie, o al menos lo intentó. No se sostenía. Estaba demasiado rota. Igual que el mundo, quizás. Fue entonces cuando tomó la decisión. No podía seguir golpeando fantasmas y preguntas. Necesitaba respuestas. Si Albion fuera el imperio de un tirano disfrazado, lo vería con sus propios ojos. Si Arturia Pendragon fuera solo otro déspota envuelto en oro y leyenda, lo sabría de primera mano. Y sí, solo sí, había algo que valiera la pena aprender de ella y de ellos y entonces él también lo llevaría consigo. Volvió a coger su chaqueta y se la echó al hombro. Luego, cogiendo una bolsa de lona del banco, se dirigió a la puerta. No más esperas. Era hora de verlo por sí mismo. Sabía que la mayoría de la gente no podía entrar a Albion. El gobierno estadounidense se lo impedía. Pero no iba a dejar que eso lo detuviera. Era hora de llamar a Nick Fury. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.